Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos la entrevista en Informa TVX. Martín Rogel Cepeda, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, se encuentra con nosotros. Estaremos abordando en los próximos minutos los desafíos en la administración de la justicia. Recientemente, lo hemos señalado al inicio de este noticiero, la Asamblea Legislativa ha renovado un tercio de la Corte Suprema de Justicia, tanto magistrados propietarios como suplentes. Es importante saber cómo estos funcionarios electos vienen a contribuir para que el órgano judicial pueda de alguna manera mejorar su administración. Sabemos que hay desafíos, los estaremos abordando en esta entrevista, pero también nos interesa conocer cuáles consideran ustedes que son los desafíos en este órgano de Estado. Les recuerdo, @expresatvx y @canaltvx, nuestros espacios de interacción. Magistrado Rogel Cepeda, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación a TVX. A usted por atender esta invitación. A ver, magistrado, lo primero que yo quiero saber es algo. Su proceso por el cual usted ahora es elegido como magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional pasó por una decisión dentro de la Asamblea Legislativa. Entendemos que por su currículum aspiraba a ser un propietario en Sala de lo Penal. Yo quiero saber por qué cree usted de que no logró los votos necesarios para poder ser candidato a un magistrado propietario en una de las salas. Bueno, lo que sucede es que la Asamblea Legislativa, recordemos que es un cuerpo colegiado, es un cuerpo en donde convergen las diferentes fuerzas políticas y cada uno de ellos toman decisiones de carácter político. Ellos vieron la conveniencia que yo podría funcionar en una sala constitucional, porque precisamente la sala constitucional, digamos, es una de las salas más importantes. No quito valor a las otras, como no, pero en el caso había necesidad de elegir un suplente de la sala constitucional. Obviamente todos los candidatos, todas las personas que participaron tienen las capacidades, y cuando se hace una elección para ubicar en sala civil, penal y constitucional, un profesional debe de tener las capacidades para poder desempeñarse en cualesquiera de esas salas. ¿Y por qué Martín Rogel Cepeda es una persona adecuada para llegar como propietario a una de las salas más importantes? Sabemos que el resto es importante, usted lo ha dicho, pero la Sala de lo Constitucional tiene quizás una característica especial en el contexto político de El Salvador. ¿Por qué Martín Rogel Cepeda debería estar como suplente acá? Bueno, como le decía, primero es una decisión política, y también, por otra parte, el que me nominen como magistrado de una sala de lo constitucional, aunque sea suplente, requiere que se haga un análisis no solamente de aspectos eminentemente jurídicos, como normalmente se hacen en las otras salas, sino que también cuando hablamos de la Constitución, hablamos de la máxima norma que tiene una convergencia, una intercepción entre lo que es el derecho y lo que es el aspecto político. Cuando hablamos de decisiones políticas, estamos hablando de grandes temas de país. Por lo tanto, yo considero de que, pese a que no soy el titular, pero soy suplente de aquella sala en donde se toman las grandes decisiones de país, puesto que ahí se conocen las inconstitucionalidades, los amparos y las controversias que puedan surgir entre los diferentes órganos del Estado y los diferentes poderes económicos. Entonces, el lograr los votos para llegar a esa sala requiere, me parece, una gran confianza, una gran independencia y una seguridad del aplomo en las decisiones que se van a dar. Usted ha dicho, la Sala de lo Constitucional emite sentencias que tienen una fuerte incidencia en la política del país. Seguramente usted ya tiene un diagnóstico sobre qué cosas deberían de cambiarse en el trabajo de la Sala de lo Constitucional. Me gustaría conocer si es así, si lo tiene, y qué cosas habría que cambiar. Bueno, lo que sucede es que recuerde de que yo soy un recién llegado y más aún un suplente. Yo puedo tener ideas de las cosas que tienen que hacerse, pero eso no depende de una sola persona, sino de que se trata de un cuerpo colegiado y que dependerán de los casos que lleguen a la sala y en los casos en los que se me llame. Muy bien, pero usted seguramente dice, tengo ya un análisis respecto a la labor que ha realizado la Sala de lo Constitucional, seguramente ya
por lo menos avisora qué tipo de cosas debería comenzar a promover Martín Rogel Cepeda para lograr el consenso del resto de magistrados? Bueno, mire, Martín Rogel Cepeda es una persona con una formación humanista, con una formación de juez de carrera y por lo tanto Martín Rogel debe de ser congruente con lo que siempre ha hecho, no solamente en palabras, sino en actuaciones, porque muchos de nosotros podemos decir tantas cosas, podemos plantear discursos de independencia, imparcialidad, compromiso de país, pero en la práctica las acciones o las obras que uno hace no son congruentes. Entonces Martín Rogel es una persona que pone en el centro de toda su actividad la persona humana, como centro de toda la actividad, la transparencia y tratar de garantizar el equilibrio de poderes y la confianza, puesto que el órgano judicial y especialmente la Sala de lo Constitucional debe ser una garantía para todos. Muy bien. Sin lugar a dudas, lo que usted ha mencionado es el deber ser de cualquier magistrado dentro de una sala en la Corte Suprema de Justicia. Según las características, no difiere mucho de lo que cualquier magistrado me podría decir en estos momentos. Sí, bueno, la diferencia es en el sentido que analicemos qué es lo que hacemos, porque yo le puedo decir que soy una persona buena, que soy una persona preparada, que tengo 3 o 4 doctorados, cosa que no es así, pero en la práctica, en mis actuaciones concretas, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo decido? Porque en el discurso o en el papel cualquier persona puede aparentar o puede decir que es el non plus ultra, digámoslo así, y en las actuaciones dejamos mucho que desear. Entonces el gran reto acá es no solamente ser buen juez, buen magistrado, un magistrado independiente, sino también parecer para dar seguridad y garantía a la institución a la cual uno se debe. Y bueno, yo insisto con esa pregunta porque es las personas las que están viendo qué tipo de funcionario es el que llega ahora a la Corte Suprema de Justicia, ahora que se ha renovado. Y también era reiterativo en esto porque si bien usted dice, acabo de llegar a la Sala de lo Constitucional, sí que ha dado declaraciones sobre el trabajo de ella y ha señalado usted en el pasado, recientemente en el marco de este proceso de elección de magistrados a la Corte, que de alguna manera es grave para la seguridad jurídica una sala que declare permanentemente inconstitucionalidades. Usted ha señalado esto, se ha registrado en medios en el país. ¿A qué se refería? Bueno, lo que sucede es que recuérdese que las decisiones que da una sala de lo constitucional son decisiones que no van a resolver un caso concreto, sino de que decide la vida de muchos sectores, puede cambiar el rumbo del país, y por eso deben de ser meditadas, equilibradas, y debe de medirse las consecuencias que esas decisiones da. ¿Lo dice porque no se han medido las consecuencias de las sentencias de la Sala de lo Constitucional? No lo digo por eso, sino que a lo que me refiero es que la posición de magistrado de Sala Constitucional debe ser sumamente reflexiva, sumamente equilibrada, y no solamente ser independiente, sino parecer independiente ante todos. Es una función en donde no es un tribunal ordinario como nuestros tribunales que día a día está dando decisiones. Entonces debe de serse sumamente equilibrado y responsable en cada una de las decisiones. Hay temas que requieren mucha discusión, mucho debate, y hay temas que no se pueden dar en los tiempos que la jurisdicción ordinaria resuelve. O sea, a veces no se trata simplemente de dar una respuesta, sino que hay que medir esa respuesta que se está dando. Obviamente, y siendo congruente, uno tiene que medir los impactos. Fíjese de que la Constitución es una constitución de mínimos, no es una constitución de máximos, como puede ser una normativa de derecho civil, de derecho penal, que todo está resuelto. No, cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando de un mínimo de normas en donde debemos de buscar el bien común de la mayor colectividad, darle seguridad a todos. Y obviamente van a haber impactos, pero eso es
algo que tenemos que o debe de irse midiendo. Usted ha dicho la Sala de lo Constitucional no es como otro tribunal en el país, como otro tipo de juzgado en El Salvador, sí. Debido a la naturaleza de los temas que dirime. Y ha dicho, podemos llegar a decisiones que afecten la seguridad jurídica y la estabilidad y los sismas que trae estar declarando inconstitucionalidades permanentemente. Eso lo ha dicho usted. Sí. Por eso le preguntaba si de fondo también hay una crítica respecto a la manera en la que se han venido emitiendo sentencias de inconstitucionalidad por el actual tribunal, teniendo en cuenta también que se han generado polémicas con otras instituciones como la misma Procuraduría de Derechos Humanos, partidos políticos. ¿Usted de fondo trae a colación una reflexión sobre cómo se están emitiendo sentencias en esta sala? Mire, no es ético el lanzar críticas sobre personas ni sobre jueces concretos, sino que mi visión de mundo es que debemos de ser sumamente reflexivos sobre estos temas. La función que desarrollan estos tribunales son funciones grandes, macros. Entonces, por eso le colocaba como ejemplo el caso de los tribunales ordinarios. Obviamente que los tribunales, altos tribunales de justicia pueden cometer errores como cualquier ser humano los puede cometer. Yo soy de la opinión, y bueno, y siguiendo a un filósofo griego, ¿verdad?, de que el ser humano no es ni una bestia ni es un dios, sino que es un ente que debe dotar sus decisiones de racionalidad, de equilibrio. Bueno. Entonces hay que ir midiendo todas esas consecuencias. No me lo dice de manera clara, magistrado, pero entiendo que sí hay una crítica de manera conjunta al trabajo, por lo menos de la sala, al hacer ese tipo de reflexión. A ver, si no hubiera críticas, no haría usted esas reflexiones. No, claro que sí, pero son aspectos que están orientados a construir, porque también hay que ver aspectos positivos. Hay aspectos positivos y hay otros que muy probablemente uno no los puede compartir. Excelente. Magistrado, yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Hay muchos más desafíos que hablar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Por el momento, hacemos esta primera pausa. Martín Rogel Cepeda, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, se encuentra con nosotros. Enseguida seguimos conversando. Continuamos en esta entrevista con Martín Rogel Cepeda, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional. Estamos analizando los desafíos en la administración de la justicia. Usted ha sido, ya lo hemos señalado, electo en este cargo dentro de esta importante sala en el país, magistrado. A ver, usted ya ha dado de alguna manera algunas valoraciones sobre el trabajo. Ha dicho, llego con una propuesta constructiva para mejorar el trabajo de esta sala. Pero hemos retomado sus declaraciones donde de manera reiterativa usted declara digamos, los peligros que podría tener una emanación de declaraciones de inconstitucionalidad permanentemente en el país. Y yo le pregunto, ¿existe un criterio para que una sala pueda emitir en tiempos determinadas resoluciones? ¿Hay criterios que debería tomar en cuenta este tribunal para no hacerlo de manera permanente, como usted cuestiona? Bueno, lo que sucede es que también, como yo le manifestaba en un inicio, la interpretación que se hace de la Constitución no es la interpretación que se hace de la norma ordinaria. Entonces, la Constitución lo que pretende es lograr los consensos, lo que pretende es fortalecer la democracia, genera grandes líneas, grandes principios en donde estén garantizadas todas las fuerzas políticas, todos los sectores activos de una sociedad. Entonces, por eso el magistrado constitucional debe de tener conocimiento de la sociedad y la realidad en la cual está cimentada, debe de tener conocimiento de los aspectos económicos, sociales, filosóficos, cuál es la antropología. Entonces, es algo que al final de cuentas tenemos un instrumento que debe de estar al servicio de las necesidades de una sociedad determinada. Es más, una constitución de 1983 no puede amarrar o atar a una sociedad porque sería prácticamente una dictadura de las personas que nos han precedido, pero tampoco se puede ir a una velocidad que esas transformaciones, lejos de beneficiar a la sociedad,
la dinamitan. Entonces, vea usted la importancia del equilibrio, pero la independencia también Pero del usted ha sido claro magistrado. que el criterio tendría que ver en cuanto a la realidad en la cual se está legislando, o más bien se está emitiendo justicia en el país. O sea, es de tener en cuenta esas características de la Claro. realidad para poder saber en qué momento emitir cuál o tal sentencia. Así es decir, hay que resolver, por supuesto que hay que resolver. Tenemos como actividad el marco que nos da la Constitución, pero las constituciones posibilitan en su interpretación, cómo logremos esos grandes valores como la seguridad jurídica, la persona humana, el bien común. La Constitución no le dice a usted cómo le va a decir un código, esto es así, y ya, sino que la Constitución le da muchas posibilidades, obviamente, pero esas posibilidades deben de estar en esos valores o en esos principios que la misma norma da. Excelente. Y ya quiero detenerme en la interpretación misma de la Constitución, pero antes le preguntaba el tema de los criterios para poder emitir sentencias, porque hemos conocido, por ejemplo, de los casos, y no es conocido, eso es real, el hecho, por ejemplo, del retraso en una sentencia sobre una ley de amnistía, por ejemplo, sí, o el retraso que hubo para determinar inconstitucionalidades respecto a el TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Son sentencias que han llegado tarde respecto a otras que se han tomado una decisión mucho más rápida. A partir de eso, ¿nos podría dar un criterio de cuál es la línea en la cual los magistrados están priorizando algunos temas sobre otros, magistrado? Lo que sucede es que hay que discutir y hay que lograr los consensos, hay que lograr los votos necesarios para tomar una decisión. Si los magistrados no están impuestos de un caso, si los magistrados, 3 de ellos están de acuerdo y 2 no, faltan los votos necesarios para tomar esa decisión. Entonces, vea usted cómo la importancia de tener claridad sobre los temas de país, porque algunos no están convencidos y no dan sus votos. Entonces, por más que un grupo de magistrados quiera dar esa decisión, ateniéndose a los tiempos, no es posible dar esas decisiones. Muy bien. Es importante entonces el consenso para poder tener, en lo que usted dice, resolución sobre casos que podrían afectar más a la colectividad, como un caso de amnistía, por ejemplo. Claro, también depende de las visiones de mundo. Por eso es importante establecer que en una sala constitucional existan diferentes corrientes filosóficas, diferentes corrientes de pensamiento. Yo creo de que en la medida de que exista un compromiso de país, bueno, creo que las decisiones van a salir para el bien del país. Excelente. Magistrado, se ha señalado específicamente en materia electoral que la actual sala ha venido legislando una acción que le corresponde más bien a la Asamblea Legislativa en materia electoral, precisamente voto por rostro y otro tipo de reformas electorales que se han dado a partir de sentencia. ¿Usted coincide con esta valoración? ¿Ha sido una legislación a través de sentencias la que ha hecho la sala en materia electoral? Bueno, lo que sucede es que con las decisiones que dan estos altos tribunales siempre se van dando transformaciones, pero tal vez lo importante en estos casos es que los otros órganos del Estado también vayan transformando, vayan adecuando las legislaciones y tratando de respetar las competencias. Pienso que un tribunal constitucional tiene competencias bastante amplias, pero también esas competencias están limitadas por las actuaciones de otros órganos del Estado. Precisamente una democracia, nadie tiene un poder absoluto, entonces los tribunales constitucionales también tienen que autolimitarse, porque de lo contrario se puede en algún momento invadir otras competencias. Entonces, digamos que la situación de la Constitución en cualquier país, los tribunales constitucionales siempre generan este tipo de polémicas. Entonces, por eso hay que autolimitarse y ser respetuosos de las competencias de otros órganos. Ahora, yo le pregunto algo que va un poco al fondo del asunto, magistrado, y es el hecho que se nos llama a nosotros como ciudadanos a poder auditar y estar vigilantes del trabajo que hacen nuestros funcionarios públicos.
Pero ¿qué pasa cuando se trata de evaluar el trabajo de magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando prácticamente son los encargados de hacer una lectura de la máxima norma del país? Sí. ¿Cómo saber si un magistrado ha hecho una mala interpretación de la ley? Porque hasta donde conocemos no existe un contrapeso respecto a a la lectura que hace ese Tribunal Constitucional. ¿Cómo se resuelve de alguna manera Bueno, este dilema? mire, lo que sucede es que la Constitución ya establece normas de cierre y la misma Constitución es la que le da esa atribución de máximo intérprete de la Constitución a la Sala de lo Constitucional, pero eso no quita que todos los ciudadanos podamos tener una opinión sobre lo que es la justicia, pero ya la Constitución establece que es el máximo intérprete. Pero mire, en estos tiempos pues la ciudadanía tiene mayor intervención, mayor opinión y la ciudadanía con sus opiniones puede incidir en el trabajo de todos los órganos del Estado. Pero hay que establecer y hay que atenerse a las reglas del juego que se han establecido. ¿Qué pasa con los tribunales internacionales? Por ejemplo, una Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ponerse por encima de lo que dicta una Sala de lo Constitucional. Bueno, lo que pasa es de que ahí ya entramos a lo que es el ámbito supranacional. Nuestro país, ha suscrito la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y por supuesto acepta la competencia de estos órganos. Lo que sucede es que a nivel interno el cierre es Sala Constitucional, pero eso no quita que en algún momento se pueda llevar un caso agotando las vías internas a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Yo soy de la opinión que el derecho internacional sobre los derechos humanos también es algo a lo que los tribunales constitucionales deben de atender, pero en la dogmática tradicional sobre lo que es el derecho constitucional, algunos no la aceptan por la supremacía constitucional. Sin embargo, hay otros países con una tradición muy buena como Costa Rica que acepta bloques de constitucionalidad y acepta integrarse a lo que es la aplicación de la Convención Interamericana. ¿Habrían desafíos todavía como país para poder aceptar digamos, las atribuciones que tiene una Corte Internacional en materia de la Constitución? Bueno, es que lo que pasa es que son dos ámbitos completamente diferentes, pero que en algún momento ante la vulneración de algún derecho están conectados. Bueno. Entonces, yo no descarto esos tribunales internacionales y más aún que en la medida que van potenciando mayores libertades y mayores derechos, pues uno tiene que en algún momento retomar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Perfecto. Es bueno conocer su opinión respecto a esos temas, ya que usted forma parte de la Sala de lo Constitucional. Ahora, para nosotros era importante saberlo. Pero además de la Sala de lo Constitucional, usted también va a estar dentro de una Corte Plena al ser un magistrado suplente. Yo quiero conocer cuestiones administrativas. Usted ha dicho que es importante una nueva ley orgánica judicial. Yo quiero saber en qué sentido es necesario reformar la ley rectora del órgano judicial. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, la conformación de los tribunales ya no responde a lo que estos tiempos requieren. Hay necesidad que tengamos una ley orgánica judicial que sea congruente con el mapeo judicial. Es necesario que se ordenen lo que son las secciones de probidad, investigación judicial. Por ejemplo, en el caso de la investigación judicial no está regulada expresamente en la ley orgánica judicial. Es un acuerdo de Corte Plena. Es un acuerdo de Corte Plena y hay necesidad de la sección de probidad darle ya mejores facultades para que realmente pueda indagar sobre lo que es el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, porque esto puede prevenir lo que es la corrupción. O sea, hay tantos temas que desarrollar. No solamente hay que hablar de una nueva ley orgánica judicial, sino que también una nueva ley administrativa para que vaya regulando los deberes y obligaciones de los empleados judiciales. Bueno, hay que trabajar también en la ley de probidad, una nueva ley.
Bueno, hay tantos temas. Mire, la Corte Suprema de Justicia es sumamente compleja y no depende de una persona, sino que Nos queda claro. depende de todo un colectivo. Y nos queda claro, pero es importante saber su opinión respecto a estos temas porque usted podría llegar a dinamizar un poco el debate sobre esto que ha quedado de alguna manera retrasado. Yo quiero cerrar esta entrevista con lo siguiente porque se acerca la aprobación, o más bien el debate del Presupuesto General de la Nación 2016. Y yo quiero saber su opinión. ¿Es necesario que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial más bien, siga asumiendo un 6% del presupuesto general de la Nación? ¿Cree que esto le ha servido para generar independencia al órgano judicial? Sí, fíjese de que precisamente un mecanismo de lograr la independencia es el aspecto económico. Lo que hay que determinar es la manera como se invierte este recurso. Yo no veo mal el 6%. Al contrario, es fundamental para garantizar la independencia económica. Ahora, hay que transparentar lo que es el gasto público, porque también eso puede ser alguna fuente de corrupción, una fuente donde el dinero lleve un camino que no es el adecuado. Recordemos que nuestro país tiene tantas necesidades y cada centavo es producto del impuesto del ciudadano. Entonces debemos de ser congruentes con el manejo adecuado de los recursos. Martín Rogel Cepeda, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, le queremos agradecer su tiempo con Informa TVX y poder también intercambiar sobre estos aspectos que hacen al administrativo y jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hay más noticias para compartirles, antes hacemos una pausa.